La peor crisis de violencia de la historia del Ecuador, más una ola migratoria y las finanzas en números rojos, contra un plan de vacunación exitoso y acuerdos comerciales en proceso. ¿Qué nos deja de bueno y de malo el gobierno de Guillermo Lasso? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gustavo Ich, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a su audiencia. Gustavo, los primeros 100 días de administración, ahí fue cuando Guillermo Lasso cumplió con esa promesa que nos había hecho de vacunar a 9 millones de personas. No fue una tarea fácil, y hay que reconocerlo, pues la escasez de vacunas con las que tomó el poder y también el escándalo de la vacunación VIP, nos acordamos perfectamente, pues nos hacían pensar a los ecuatorianos que no se lograría. Esto sumado a la reducción de la desnutrición crónica infantil, que cayó en 3.5% entre 2018 y 2023, según los datos publicados por la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil. Ahora, el plan de vacunación fomentó definitivamente la aceptación ciudadana de Guillermo Lasso en el 2021, pero ¿por qué no fue suficiente, Gustavo, para sostener en el tiempo esa aprobación del gobierno? Bueno, hay muchos factores y hay que matizar también estas estadísticas. En primer lugar, el proceso de vacunación que el Lasso llevó a cabo exitosamente en los 100 días, como lo había prometido, ya contaba con un proceso previo por parte del saliente gobierno de Lenín Moreno. Es decir, no es que el expresidente Lasso o el presidente saliente Lasso encontró un país que no había adelantado absolutamente nada en términos de los procesos que correspondían a la ubicación de laboratorios, a la cooperación internacional y a la ubicación de recursos. Bueno, pero a la final quien logró la vacunación fue el gobierno de Guillermo Lasso, porque la estuvimos esperando en el gobierno de Lenín Moreno y no se había logrado, insisto, por más que existan negociaciones. Matizar ese antecedente. En lo que tiene que ver con el tema pero de la después de la vacunación infantil. Después de la vacunación, ¿el país volvió a sentir algún éxito de Guillermo Lasso? Porque sí, es cierto lo de también lo de la desnutrición crónica infantil, pero viene desde antes también del gobierno de Guillermo Lasso. Exactamente, viene desde el 2018. Exacto, lo bueno 2018. Y muy rescatable del gobierno de Lasso en ese sentido es el aporte de $650 millones a ese proyecto, para cubrir esa enorme necesidad. Pero como bien dice usted, Gisela, eso no empezó en el gobierno del presidente saliente, sino que ya venía procesándose desde el año 2018. Lo que ocurre de ahí en adelante es un tema de muy mal manejo de la política y de la comunicación, porque si los ecuatorianos lo recuerdan, lo primero que empieza a hacer el presidente es abrirse frentes en la política, abrirse frentes con actores con los cuales él no tenía la posibilidad de llegar exitosamente en medio de una estrategia de confrontación. Primero, el tema de la seguridad. El presidente, en una de las primeras reuniones que tuvo, fue con el Consejo de Seguridad del Estado. Primera rueda de prensa del presidente al salir de esa reunión: vamos a declararle la guerra al narcotráfico. Por Dios, esa es una declaración tan ingenua como absurda políticamente, porque si países como México y Colombia, por solamente citar dos ejemplos, durante décadas no han podido con el narcotráfico, ni por la vía de la violencia, ni por la vía de los acuerdos, es una declaración que cayó en el vacío y que generó luego, además, una reacción muy contraria de la ciudadanía cuando se desataron hechos nunca antes vistos en las cárceles del país y el aumento de la criminalidad en los niveles en los que han ubicado al Ecuador entre los 10 países más peligrosos del mundo, y han incluido a ciudades como Guayaquil, si no me equivoco, y Durán. Espero que la memoria no me sea infiel en estos términos, pero como dos de las ciudades más
peligrosas del mundo. Es decir, es una situación sí, así terrible. Es más, tengo algunos datos interesantes en el tema de seguridad que me gustaría puntualizar ahí algunos temas de este gobierno, ¿no? Entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, 6.044 personas fueron asesinadas en el Ecuador. Y si esa medida, pues, esa media, digamos, se mantiene, 2023 podría cerrar en un sangriento récord de 7.607 muertes violentas. Es una locura, es una cifra que realmente no nos la imaginábamos siquiera. Porque el 2022 ya fue duro para nosotros en el tema de muertes violentas. Hoy se ha duplicado y con esas cifras yo creo que ya ocuparemos un sitial más bajo, o sea, más cercano al primer lugar en las ciudades o el país más violento del mundo. Es una situación crítica. ¿Pueden los ecuatorianos, Gustavo, aprobar cualquier gestión del gobierno si primero no tienen un derecho básico como es la seguridad? ¿No lo ha logrado en todo este tiempo el gobierno de Guillermo Lasso? No lo logró ese gobierno y no lo logrará ninguno, Gisela, si es que se cree que atacar el tema del narcotráfico o las mafias internacionales del narcotráfico pueden ser derrotadas solamente por la vía el endurecimiento de leyes o de la aplicación de una reforma en la que las Fuerzas Armadas también participen en el control de la seguridad, porque es un problema global. Hay un tema de delincuencia internacional organizada que está operando en varios países, que tiene conexiones y contamina todas las instituciones públicas y tiene nexos con la empresa privada, no solamente en Ecuador, insisto, es un problema global. Entonces, asumir ese desafío de una manera tan ligera va a ser contraproducente para cualquier gobierno. Hay que tomar medidas integrales que pasan por lo educativo, que pasan sí por lo legislativo, evidentemente por fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a estos actos de violencia cometidos por las pandillas, que son solamente la punta de lanza del crimen organizado. Pero hay que entender también que es un fenómeno que afecta y atraviesa la institucionalidad política, pero también la economía de los países. Mire que en los cálculos más modestos de expertos que se han publicado a lo largo de estos meses, se cree que en el Ecuador se lava no menos de 3.500 millones de dólares por año. Es una cifra también sumamente fuerte, sumamente preocupante, y el tema de la inseguridad ha generado, además, como usted bien sabe, Giselle, y saben también los ecuatorianos, un problema de migración, un éxodo migratorio. En los últimos 2 años han salido del país más de 200.000 personas y no han regresado. Y no regresan solamente por el problema de inseguridad y de incremento de la violencia criminal, sino que no regresan porque hay un problema de desempleo que en este gobierno se destapó. Es decir, hay más del 64%, según cifras oficiales del gobierno saliente, de empleo inadecuado en la población económicamente activa. ¿Esto qué quiere decir? Que casi 7 de 10 ecuatorianos no trabajan todo el tiempo, no tienen trabajos adecuados, trabajan cuando consiguen un empleo. Y esto evidentemente genera impactos en la vida de la sociedad y en la vida de los hogares y de las familias ecuatorianas. La migración que se está produciendo es un problema muy severo que afecta no solo a las clases más desposeídas, sino y sobre todo ha golpeado tremendamente a la clase media ecuatoriana. ¿Cómo nos explicamos también o cómo leemos que mientras todos los indicadores están en rojo, el gobierno ve un mejor Ecuador que el que recibió en el 2021? No lo puedo explicar, Giselle. Quisiera tener una explicación para ese nivel de ensoñación
que ha sido puesto de manifiesto por parte del presidente Lasso. O no conoce lo que está ocurriendo, o no entiende la gravedad de lo que está ocurriendo, o no lo quiere aceptar, o no lo quiere o no quiere aceptar el fracaso de su gobierno. Cuando este gobierno, el presidente Lasso desarrolló un proselitismo político que le tomó 10 años para llegar al poder. Y una de sus primeras ofertas fue que con 100 decretos arreglaba la situación del país porque ya no se podía sostener. Emitió un plan de gobierno donde tenía 50 objetivos específicos para él y para el vicepresidente, que también es otro caso patético, aquí entre paréntesis, ¿no? Desabastecidos los hospitales. Es un señor prácticamente desconocido. En fin, la mayoría de esos 50 objetivos generales no han sido cumplidos. Es difícil que en una entrevista se enumere todo lo que el gobierno ha dejado de cumplir. Es mucho más sencillo hablar de lo que el presidente saliente sí cumplió. O sea, el tema de la crisis eléctrica, el haber ofrecido 450,000 viviendas y haber entregado al término de su mandato solo 5,771, porque 21,586 fueron soluciones habitacionales, entre comillas, es decir, temas que no implicaban la entrega gratuita de viviendas como lo ofreció en su campaña. Y podemos revisar otros índices. Yo tengo aquí algunos datos interesantes. Es un fracaso absoluto, ¿no? Justamente tengo datos que nos pueden reafirmar o sustentar lo que usted dice, ¿no? Porque pese a los argumentos gubernamentales sobre esa reducción del déficit que también plantean y el ordenamiento de la deuda, los gastos estatales para diciembre ascienden a unos 1.300 millones de dólares entre pagos de deuda externa y salarios públicos, pero la liquidez del Estado bordea los 180 millones de dólares. A la vez, la caja fiscal quedó con atrasos con proveedores, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los gobiernos seccionales, que llegaban a 1.748 millones de dólares hasta octubre de 2023. La ciudadanía creo que sí tenía, Gustavo, altas expectativas sobre la política económica del gobierno, digamos, este gobierno que le llamábamos como empresarial. Así es. Es que hay un mito, Gisela, hay un mito que se ha repetido a lo largo de los años. La famosa ineficiencia del sector público frente a la eficiencia del sector privado. Ese es un mito y que además está anclado a la corrupción del sector público, ¿no? Aparentemente, si es que aceptamos esas premisas, en el sector privado no hay ineficiencia y en el sector privado no existe corrupción. Es absolutamente evidente lo ocurrido en los últimos 18 años. Puso de manifiesto lo que ya había venido ocurriendo antes y lo que es normal, que entre comillas, inaceptable pero normal, que las conexiones que se generan desde el sector público para provocar eventos tan lamentables como la corrupción, hechos tan condenables como la corrupción y la posterior impunidad, están ligados también a las grandes inversiones de la empresa privada. Es decir, aquí el mito se cae por sí solo. La ineficiencia de un gobierno que venía desde el empresariado a salvar el país y que fracasa rotundamente en los índices sociales y en los índices económicos, comerciales, así como en la política exterior. Recordemos, Gisela, que el gobierno acuñó un eslogan, porque es un gobierno, el gobierno saliente, que se manejó a través de la publicidad y generó una comunicación realmente muy lamentable, ¿no? Muy subjetiva a través de esa estrategia publicitaria. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Apenas logró firmar un acuerdo comercial con China, que es además muy polémico, fue realizado en términos muy polémicos. Y el resto está en proceso. Con Corea del Sur, un acuerdo comercial, y su promesa de ingresar a la Alianza del Pacífico tampoco tuvo éxito. Los acuerdos comerciales tienen que ser ratificados, además los dos únicos que ha logrado por la Corte Constitucional. Es decir, en términos también de vender la imagen del país, la capacidad productiva del país, de obtener beneficios como el intercambio de tecnología, la generación de empleos y de nuevos trabajos, etcétera. El gobierno tuvo una crisis
generada por la falta de comunicación. Los ecuatorianos nunca fuimos informados y nunca hemos sido informados adecuadamente a lo largo del régimen saliente cuáles son los beneficios que traen los acuerdos comerciales firmados, porque no se trata de satanizarlos. Hay que entender que un acuerdo comercial puede ser bueno, puede ser malo, pero si un país pequeño se mete en un tratado de libre comercio, hay que ver qué es lo que tiene para ofrecer el país pequeño y cuáles pueden ser los riesgos que puede enfrentar y cuáles son los beneficios que obtienen los países de economías mucho más sólidas, países mucho más grandes, que lo que suelen hacer en estos tratados es extraer los recursos naturales del país pequeño para no utilizar los propios y generar una serie de consecuencias adicionales que no son el tema de esta entrevista. Pero incluso ahí, este gobierno que se vendió comunicacionalmente como el de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, es un rotundo fracaso. Además de que en lo político tampoco logró mantener ningún aliado durante su gobierno, ¿no? Hay muchas cosas que este gobierno realizó mal y que esperemos lo que viene adelante, el próximo gobierno no lo repita, porque que nos quede de experiencia. Yo le agradezco muchísimo, Gustavo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación, siempre a las órdenes, Giselle. Gustavo Ich, analista político. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.